para acercarme a ti, para hacer tu obra en mi alma. Amado Padre Celestial, Dios eterno, en esta mañana, Señor, queremos alabar tu nombre santo y glorioso. Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos juntos y escuchar tu palabra. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, oh Dios, al escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra destruya la dureza de nuestros corazones. Señor, que tu palabra, Dios mío, abra nuestros ojos para nosotros poder entender, Señor, tu palabra, para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Yo quiero rogarte, Señor, en este día que tú seas con los niños, con los adolescentes, con los adultos. Señor, usa tu palabra para hacer tu propósito en nuestras vidas. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta mañana oramos, Señor, por los enfermos que tenemos entre nosotros. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Víctor. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano José. Te rogamos, Señor, que tú extiendas tu mano sobre ellos, oh Dios, trayendo sanidad, Señor, a sus cuerpos y renovando, Señor, también la fe de ellos. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú seas con Isabela también. Señor, extiende tu mano sobre ella, trae sanidad, Señor, y permite que ella pueda también experimentar en su cuerpo tu obra, Señor, sanadora. Yo te lo pido, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta hora quiero pedirte, Señor, por la hermana de nuestra hermana Aura, por Soya, Señor, ahí en el hospital donde ella está. Te suplicamos que tú seas con ella, Señor, trayendo, oh Dios, sanidad a su cuerpo, para la gloria de tu nombre y el bien de ella, Señor. Padre, ayúdala, Señor, en su parto. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, en esta mañana vamos a comenzar nuestra exposición de Daniel capítulo 9. Y estamos, hermanos, avanzando en nuestra serie de mensajes positivos en este libro de la Biblia. Y vamos a estar enfocados específicamente en los versículos 1 al versículo 19 de este capítulo. Yo quiero, hermanos, animarles a que mientras estudiamos este capítulo y mientras aprendemos, hermano, podamos pedirle al Señor que Él abra nuestras vidas, que Él, hermano, renueve nuestra fe y que Él nos ayude para poder aprender de su palabra. Matthew Henry, uno de los puritanos, escribiendo acerca de, hermanos, de los beneficios que recibimos de Dios a través de la oración, él decía de esta manera: a través de nuestro acceso a Dios experimentamos la presencia de Dios que disipa la sensación de soledad. Por medio de la oración recibimos el consuelo que nuestras almas necesitan, recibimos la dirección divina para el día a día, recibimos la provisión diaria de nuestras necesidades. Por medio de la oración recibimos el apoyo que necesitamos para llevar nuestras cargas cada día. Recibimos la fortaleza para llevar a cabo nuestras responsabilidades. Y recibimos la seguridad de salvación que necesitamos cuando nuestra fe se debilita. La oración, hermanos, es una de las disciplinas espirituales por medio de las cuales el creyente recibe de parte de Dios innumerables beneficios espirituales y materiales también. Pues además de todo lo que Matthew Henry mencionaba, hermano, es por medio de la oración que los creyentes desarrollamos una relación íntima con Dios. La oración
Es una de esas disciplinas espirituales que son indispensables para mantener una vida cristiana saludable. Es por eso, amados hermanos, que la Escritura declara por medio del apóstol Pablo de esta manera cuando él nos instruye diciéndonos: orar sin cesar. La oración es tan indispensable en la vida cristiana, es tan necesaria para el beneficio de nuestra fe, que aún nuestro Señor Jesucristo, siendo completamente Dios y porque era completamente hombre, en su humanidad, una de las prácticas diarias de Cristo era orar. Si usted lee el Evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta, hermano, que Lucas y los evangelios en general dicen que Jesús estaba siempre, ¿a dónde? En el camino, sanando enfermos, predicando el Evangelio, liberando endemoniados. Sin embargo, a pesar de todas las ocupaciones que Jesús tenía, Lucas específicamente nos enseña que Jesucristo se apartaba regularmente para orar. La centralidad y la necesidad de la oración en la vida cristiana, hermano, es tan importante que el Espíritu de Cristo nos instruye acerca de esto a través de toda la Biblia, pero también el mismo Cristo nos modeló la importancia de la oración en su propio ministerio terrenal. Amados hermanos, sin embargo, a pesar de que la oración es tan importante, es también una verdad que es una de las disciplinas espirituales más descuidadas entre los cristianos. Aun cuando nosotros sabemos que necesitamos orar, aun cuando creemos o sabemos o entendemos que la oración es tan importante, lo cierto es, hermano, que la descuidamos con mucha facilidad en nuestras vidas. Y eso se hace evidente, en primer lugar, en el déficit de oración, de comunión personal que los cristianos tenemos hoy, a nivel individual. Hermanos, vivimos en una cultura que nos enseña que estás tan ocupado, tenemos tantas ocupaciones que no tenemos tiempo para orar. Y cuando hablo de orar, hermano, no estoy hablando de esa oración que hacemos cuando antes de comer. Algunos comen y ni siquiera oran para dar gracias a Dios por la comida, pero no estoy hablando de esa oración. No estoy hablando de la oración de que muchas veces hacemos antes de acostarnos: Señor, bendíceme, concédeme una buena noche de descanso. No, estoy hablando, hermano, de ese tiempo regular de oración, de comunión con Dios, que es tan necesario para nuestras almas, que lo tengamos en privado todos los días regularmente. El mismo Daniel, hermano, nos enseña en su libro, en este libro profético, que Daniel tenía una costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. Eso no significa que nosotros debemos orar 3 veces al día, pero sí nos enseña cuán importante es la oración. Pero nosotros la hemos descuidado. Y porque descuidamos, hermano, la oración personal, descuidamos también la oración congregacional. Amados hermanos, y este descuido voluntario y pecaminoso de la oración ha llevado, hermanos, a muchos creyentes a enfriarse en la fe, y ya nos ha impedido, hermanos, nos ha limitado en nuestra capacidad de poder disfrutar todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Porque la oración es muy importante y por el papel, hermano, central que ella juega en nuestras vidas, y porque es una disciplina espiritual que ha sido descuidada y que necesitamos retomar. Es por esa razón, hermano, que Daniel capítulo 9 es tan importante y tan relevante para nosotros en esta mañana. Es por esa razón, hermano, que cada uno de nosotros debemos de prestar atención cuidadosa a lo que encontramos en este capítulo, porque el capítulo 9 de Daniel contiene, hermano,
una oración, la oración que Daniel hace, una de las tantas que él hizo. Y a través de esta oración, hermanos, en el relato de esta oración hay muchos principios, hay varios principios que hoy podemos aprender y que cuando lo aplicamos pueden ser beneficiosos o serán beneficiosos para nuestra vida espiritual. Amados hermanos, en esta mañana, a la luz de este capítulo de la Biblia, quiero predicarles un mensaje titulado La oración de Daniel. La oración de Daniel. Y quiero invitarte a que leas los versículos 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor fue revelado al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana, hermanos, es el motivo de la oración de Daniel. El motivo de la oración de Daniel. Estos 3 primeros versos que acabamos de leer, hermanos, son versos que, debido a la importancia de ellos, debemos de prestar cuidadosa atención a los detalles impresos en estos versículos. Y esto, hermanos, porque la importancia de estos versículos se debe no solamente a que nos ubica históricamente en el momento en que Daniel ora, sino también porque estos versículos, estos 3 primeros versos, establecen el fundamento de todo el capítulo 9. Quiero que notes, hermanos, que este capítulo, la manera en que este capítulo comienza, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Amados hermanos, Daniel capítulo 9 comienza estableciendo la inerrancia de la palabra de Dios y la fidelidad de Dios en llevar a cabo sus advertencias y su fidelidad en cumplir sus promesas. Y usted se preguntará, ¿dónde usted lo ve, pastor? Bueno, dice el verso, hermano, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Recuerda, hermano, que hasta este punto hemos estado tratando, hermano, una serie de visiones que Dios le da a Daniel, anunciándole cuáles eran las sucesiones de gobiernos que iban a venir, dando para enseñarle a Daniel y a enseñarle a su pueblo que Dios es en efecto el Señor de la historia, que no hay nada que pasa sin que Dios lo ordene. Y en Daniel capítulo 2, Daniel vemos que nos relata el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 7 vemos la visión que Dios le dio a Daniel acerca del mismo tema. Recuerda que Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 tratan son visiones que tienen el mismo tema, nada más enfocada de diferentes maneras. Y cuando Daniel dice en este versículo, hermano, en el año primero de Darío, te está diciendo que Daniel está siendo testigo del cumplimiento de las visiones que Dios le había dado a Nabucodonosor y a él. Porque la visión que Dios le había dado, el primer reino era el babilónico, y este imperio babilónico iba a cesar, y el próximo reino que vendría al poder sería, hermano, el reino de los caldeos, el reino medo-persa. Daniel estaba siendo testigo del cumplimiento, hermano, exacto de la palabra de Dios, de lo que Dios le había anunciado. Y dice el texto, hermano, que en el año primero de su reinado
Daniel pudo entender en los libros, dice el verso 2, el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Amados hermanos, Daniel para este tiempo, para este momento, muchos comentaristas bíblicos dicen que ya tenía aproximadamente 80 años de edad. O sea, el cautiverio, las desolaciones de Jerusalén que se refiere, hermano, al exilio del pueblo de Dios, estaban por cumplirse. Y en el cálculo que Daniel hizo, dice la Biblia, hermano, dice el texto que él empezó a buscar y a profundizar, a indagar en los libros. ¿En qué libros? En la palabra de Dios. Y este es un detalle importante, hermano. Amados hermanos, y cuando él pudo entender lo que el Señor había dicho, dice la Biblia en el verso 3 que volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Amados hermanos, lo que motivó a Daniel a orar fue la inerrancia de las promesas de Dios. Lo que motivó a Daniel a orar de la manera que él oró en este capítulo, hermano, fue su confianza en la fidelidad de Dios en llevar a cabo lo que había prometido. Y quiero que notes, amados hermanos, que para que Daniel oró informado, motivado por lo que el profeta Jeremías había dicho por medio del Señor. Amados hermanos, quiero que mires el pasaje de la Biblia que probablemente Daniel había leído. Quiero que mires conmigo Jeremías capítulo 25, versos 10 al 11. Y luego vamos a leer Jeremías capítulo 29, verso 10. Busquemos todos Jeremías capítulo 25, versos 10 al 11. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Verso 10. Y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones se servirán al rey de Babilonia 70 años. Quiero que pienses conmigo por un momento en estos versículos. Amados hermanos, el Señor, cuando nosotros leemos el libro de Crónicas, por ejemplo, y los libros proféticos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Señor en más de una ocasión envió a los profetas muchas veces para advertir al pueblo de Dios, para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y Israel, hermanos, decidió burlarse de los profetas, decidió no escuchar la advertencia de Dios, y como resultado de su desobediencia, Dios, hermanos, decide traer juicio sobre la nación y lo trae por medio del rey Nabucodonosor, el cual, hermanos, se lleva a la nación de Israel a Babilonia. Y Dios, hermano, le dice al pueblo que fíjate lo que Dios le anuncia al pueblo. Dios le anuncia al pueblo que iba a traer una gran desolación sobre la tierra por causa del pecado de ellos. Y dice Dios también, Dios le anuncia por qué tiempo va a demorar o iba a durar ese cautiverio. 70 años. Amados hermanos, y dice el verso 11, toda esta tierra será desolación. Dios, hermano, le está anunciando al pueblo que por causa de su pecado,
por causa de su rebelión contra Dios, Dios iba a convertir a Jerusalén literalmente en un basurero. Eso es lo que significa tierra de desolación. Dios iba a convertir a la nación en un basurero por causa de su pecado. Amados hermanos, y una vez más Dios le anuncia que esto iba a durar, este juicio iba a durar por 70 años. Cuando Daniel, hermano, ve que el rey, que Nabucodonosor, hermano, el reino babilónico termina y comienza, hermano, a funcionar, o viene el poder del reino de los medos persas, dice la Biblia, hermano, que Daniel va de nuevo a la Escritura a considerar lo que Dios había dicho. Daniel sabía que el tiempo de la desolación estaba por terminar. Y él va a la Escritura a buscar información, a profundizar, hermano, a aprender para poder orar de una manera efectiva a Dios. Y el otro pasaje, hermano, que él estaba leyendo, muy probablemente es Jeremías capítulo 29. Quiero que mires conmigo Jeremías 29, verso 10. Jeremías capítulo 29, verso 10. Amén. Amén. Dice, hermano, este versículo, dice, pues así dice el Señor: cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Mira el versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Mira, hermanos, este versículo es un versículo muy conocido por la mayoría de nosotros, pero quiero que veas, hermano, el contexto de estos versos, hermano. Dice el texto en el verso 10 que Dios, por medio del profeta Jeremías, le anuncia al pueblo no solamente que iban a estar 70 años, sino que también le anuncia que al terminar estos 70 años Dios cumpliría su buena palabra que le había dado al pueblo. ¿Y cuál era la buena palabra? Que Dios lo iba a traer de regreso a la tierra, a Jerusalén. Y informado por esta promesa, hermanos, informado por la promesa que Dios le había dado y confiando en la inerrancia de la palabra de Dios, Daniel decide volver su rostro a Dios en oración. Ahora bien, hermanos, ¿por qué esto es importante para nosotros? ¿Cuál es la lección que nosotros aprendemos, hermanos, de estos tres primeros versículos de Daniel capítulo 9? ¿Cuál es la lección que nosotros aprendemos del motivo de la oración de Daniel? Ya hemos visto que Daniel oró motivado por la inerrancia de la palabra de Dios, motivado por la fidelidad de Dios en cumplir lo que había prometido. ¿Qué aprendemos nosotros de eso, hermanos? Bueno, la primera lección para ti y para mí en esta mañana, hermano, es que una vida de oración vigorosa siempre está anclada en un vigoroso estudio, hermano, de la palabra de Dios. Esa es la primera lección para nosotros. Una vida de oración vigorosa siempre va a estar anclada en el hábito vigoroso de la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Y esto, hermano, no solamente porque de esta manera nosotros estamos orando conforme a la voluntad de Dios, sino también, hermano, porque cuando nuestra vida de oración está anclada en el hábito de leer la Biblia, de estudiar la palabra y meditar la palabra, tú vas a estar orando conforme a la voluntad de Dios, pero tú también vas a recibir la motivación que tú necesitas para orar, cuando por el engaño del pecado tu carne, hermano, se resiste a buscar el rostro y el favor de Dios. Generalmente, hermanos, cuando la vida de oración de un
destruye. Vamos, hermanos, cuando la vida de un creyente, la vida de oración de un creyente se vuelve ineficaz, lo primero que ha pasado, hermanos, es que hemos descuidado el estudio diligente de la palabra de Dios. Daniel oró. Él sabía que el cumplimiento del tiempo de que Dios había establecido estaba cercano. Él sabía que la consolación de Israel estaba cercana, e informado por la palabra de Dios, él oró. Hermano, tú puedes ver el vínculo entre la lectura de la Biblia, el estudio de la Escritura y la oración en el capítulo 9 de Daniel. Dice que él entendió lo que Jeremías había dicho. ¿Y qué hizo? Oró. Fíjate, hermano, que él no dijo, la actitud de Daniel no fue, oh, ya el tiempo está cercano, vamos a esperar a que Dios obre. Las promesas de Dios, las advertencias de Dios no llevaron a Daniel a tomar una actitud fatalista ante la vida. Lo llevaron a orar, a buscar el rostro y el favor de Dios. Porque él oró, no solamente confiado en la palabra de Dios, no solamente confiado en que Dios iba a ser fiel, es fiel en cumplir su palabra, sino que también él oró informado por la palabra de Dios. Hermano, él oró motivado por lo que Dios había anunciado en su palabra. Mira conmigo, hermanos, ahí mismo en Jeremías capítulo 29, mira el versículo 12. Jeremías capítulo 29, verso 12. Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Amados hermanos, Daniel, al estudiar el libro de Jeremías, él entendió no solamente el tiempo en que debería durar la desolación de Jerusalén, sino que también Daniel entendió que Dios iba a consolar a Israel, que Dios iba, hermano, a cumplir su palabra por medio de la oración, hermano, eficaz y vigorosa del pueblo de Dios. Hermano, mira lo que dice el texto. Hermano, olvídense de los niños ahora y traten de prestar atención a la palabra de Dios. Voy a decir a los niños que se sienten mientras estamos predicando la palabra. Dice el texto, hermano, de esta manera. Mira las palabras que usa. Verso 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme y os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaréis de todo corazón. Hermanos, Daniel oró no solamente motivado por la palabra de Dios, sino también informado por la palabra de Dios. Él, hermano, rogó a Dios que Dios tuviera misericordia, porque Dios había prometido que en ese tiempo Él llevaría a cabo su promesa, porque su pueblo, el pueblo de Dios, oraría y rogaría. Y fíjate que Daniel, hermano, Daniel no se puso a pensar, a lo mejor los demás israelitas me están orando, ¿para qué voy a orar? No, Daniel oró, Daniel rogó. Porque Daniel sabía que Dios hace cosas extraordinarias por medios ordinarios. La oración es un medio ordinario por el cual Dios hace cosas extraordinarias en medio de su pueblo. Dios es poderoso en llevar a cabo el cumplimiento de su palabra. Dios es poderoso y fiel en cumplir sus promesas. Pero Dios ha decidido en su voluntad, Dios ha decidido en su soberanía llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas, llevar a cabo, hermano, el cumplimiento
pueblo. La razón por la cual nosotros, hermanos, nuestro crecimiento espiritual, nuestro conocimiento de Dios se ha tronchado y no avanzamos, es porque no leemos la Biblia, no meditamos en la Escritura y no oramos conforme a la Biblia. Hermanos, nosotros dejamos, ¿sabes cuándo nosotros robamos? ¿Sabes cuándo nosotros robamos? La única vez que nosotros nos tiramos de rodillas a orar y rogamos a Dios es cuando el zapato nos aprieta. Cuando nos sentimos hasta aquí. Ahí sí, oramos, rogamos, clamamos, lloramos, brincamos, saltamos y hacemos lo que tengamos que hacer para llamar la atención de Dios. Pero cuando la marea se baja y todo vuelve a la normalidad, nuestras oraciones vienen a ser rutinarias. Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, gracias Señor porque me has dado alimento. Señor, yo te pido que tú cuides a mí, que tú me cuides en el trabajo, yo quiero que tú me cuides, Señor. Cuida a mi hija y a mi hijo en la escuela, Señor, ayúdalos para que puedan llegar a ser alguien en este mundo. ¿No son esas nuestras oraciones? Señor, ten misericordia de mi hijo y de mi hija, concédele que se case con un hombre bueno, concédele que se case con una mujer buena. Señor, te doy gracias por mi mamá, te doy gracias por mi papá, te doy gracias por la perra, por la bendición para mi vida, te doy gracias por... Y hermanos, esas son nuestras oraciones, son oraciones mecánicas, rutinarias, porque no están enraizadas en el estudio diligente de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros oramos, por eso es que descuidamos también la oración, porque muchas veces, porque nuestras oraciones son rutinarias, son mecánicas, son, hermanos, enfocadas en cuestiones terrenales. Es por esa razón que muchas veces nosotros no oramos, no tenemos deseo de orar, porque siempre oramos lo mismo por las mismas cosas. Porque nuestra lectura de la Biblia no está enraizada, nuestra oración, no está enraizada en la palabra de Dios. Y esto, hermano, es importante que nosotros tengamos en cuenta. Daniel oró porque él estaba informado, él sabía que Dios iba a hacer cosas extraordinarias por medio de la oración. Te voy a poner un ejemplo de cómo esta verdad se pone de manifiesto, hermanos. Cristo ha prometido, Cristo le ha dicho a su pueblo, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, Cristo, hermanos, dice a su pueblo, he aquí. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Lo que han leído Apocalipsis, ¿cómo termina? He aquí, yo vengo pronto. Esa es una promesa que Dios le ha dado a su pueblo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis termina no solamente con esta promesa, sino también termina con la oración de la iglesia. ¿Y sabe cuál es la oración de la iglesia? Ven, Señor Jesús. ¿Sí puede verlo? Está la promesa y Dios lleva a cabo la promesa a través de la oración de la iglesia. Amados hermanos, tú y yo tenemos tanto que aprender de esta oración. Yo quiero animarte como tu pastor a que tú revitalices tu vida de oración, hermano. Revitaliza tu vida de oración, dedicando tiempo a leer, a estudiar la palabra de Dios. Ruégale a Dios. Hermano, mira cómo nosotros tenemos que aprender y mira cómo la falta de estudio de la Biblia ha afectado nuestra vida de oración. Cuando tú lees la Biblia, hay cosas específicas que Dios te dice acerca de ti. Y te dice la Biblia, por ejemplo, que tú eres ¿qué cosa? Pecador. Que tú necesitas de la gracia de Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios le dice a los esposos cristianos, ama a tu esposa como ¿quién? Como Cristo ama a la iglesia. Le dice a la mujer cristiana, sujétate a tu esposo como la iglesia a Cristo. Le dice a todos los cristianos que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Le dice a los cristianos, estad siempre gozosos. Hermano, hay una innumerables imperativos en la Escritura. Sin embargo, porque no meditamos en ellos y no meditamos en las implicaciones de ellos, muchas veces usted le pregunta al cristiano,
hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Y muchos cristianos te dicen, pues nada, todo está bien. ¿Really? ¿De verdad? ¿Tú no necesitas la gracia de Dios en tu vida para poder amar a tu mujer como Cristo ama a la iglesia? ¿Tú no necesitas la gracia de Dios en tu vida para estar siempre gozoso? ¿Tú no necesitas la gracia de Dios en tu vida para buscar la gloria de Dios sobre todas las cosas? ¿Tú no necesitas la gracia de Dios en tu vida para sujetarte a tu esposo como Cristo se sujeta a la iglesia? Tú me vas a decir a mí que siendo pecador, un ser humano, tú no necesitas que tu hermano ore por ti para que tú seas más como Cristo. Yo me erizo cada vez que yo escucho a un cristiano decir, no por nada, todo está bien. Y eso te dice a ti, hermano, que hemos descuidado, o sea, nosotros no estamos motivados a orar basado en la Escritura. La manera, yo quiero animarte en esta mañana a que la manera tú ores, ora, hermano, revitaliza tu vida de oración. Es por medio de la oración que Dios te da la dirección que tú necesitas. Es por medio de la oración que Dios alimenta tu alma. Es por medio de la oración que Dios disipa ese sentimiento de soledad en tu vida. Ora, ora, ora. Porque por medio de la oración Dios lleva a cabo su propósito en tu vida. Ora, 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 informado por la palabra de Dios, motivado por la palabra de Dios, no solamente para que puedas vencer tu carne, sino también, amados hermanos, para que puedas orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, y esto lo hemos visto muchas veces en la Biblia. Y lo hemos dicho innumerablemente en la Escritura. Tú te has puesto a pensar que cada vez que tú oras, informado por la palabra de Dios, tú siempre vas a recibir una respuesta positiva a tu oración. Cuando tú oras de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a responder esa oración, porque tú estás orando conforme a su voluntad. Amén. Daniel oró para que Dios restaurara a su pueblo, porque Daniel sabía que Dios había prometido restaurar a su pueblo. Dios había prometido cumplir la buena palabra que él había prometido a su pueblo, y por eso Daniel oró, motivado e informado por la Biblia. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas en esta semana. Vamos a dejarlo aquí en esta mañana. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Pero esto es lo que quiero que tú hagas en esta mañana, hermano. En esta semana, dedica tiempo a leer la Biblia. Pero no lea la Biblia por leerla. No lea la Biblia por cumplir un rito más o una obligación más. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Medita en lo que tú lees. Adora a Dios por lo que tú estás leyendo en la Biblia. Y pídele a Dios que la haga en tu vida lo que tú ves que dice ese texto que tú estás leyendo. Pídele a Dios que te ayude a evitar, hermano, los pecados acerca de los cuales ese texto que tú estás leyendo te advierte. Pídele a Dios que tú puedas vivir a la luz de esa palabra, del texto que tú estás leyendo. Ora la palabra de Dios sobre tu vida. Ora la palabra de Dios sobre la vida de tus hijos. Ora la palabra de Dios sobre tus circunstancias. Ora informados por la Biblia. Y tu vida de oración será diferente. Tu vida de oración será renovada. Amados hermanos, quiero terminar en esta mañana leyendo nuevamente. Vamos a ir a Daniel, nuevamente, Daniel capítulo 9. Amén. Daniel capítulo 9. Quiero leer nuevamente los versículos 1 al 3. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero,
descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro al Señor para buscarle en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, quiera Dios que en esta semana tú y yo podamos buscarle a Él como lo buscó Daniel. En esta semana, vuelve tu rostro a Dios en oración. Lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia diariamente y ora conforme a la Escritura, y tu vida de oración será diferente. Y crecerás espiritualmente y verás cosas extraordinarias en tu vida. Ora, porque Dios cumple sus promesas por medio de la oración de su pueblo. Pero ora conforme a la palabra de Dios. Y basado en esta verdad, yo quiero animarte, hermano, a que una vez más en esta semana ora informado por la Biblia, lee la Biblia y ora a través de ella. 2, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y entendemos las promesas de Dios y la advertencia de Dios, eso te va a llevar a ti a qué, hermano, a orar. Y esto es lo que yo quiero que tú hagas, hermano, porque Dios, cada vez que el pueblo de Dios se reúne, Dios habla por medio de su palabra. Yo quiero animarte a que a partir de hoy, cada vez que tú vengas al servicio, a la iglesia, sea miércoles o domingo, cuando tú llegues a la iglesia, busca a Dios en oración, dedícate a orar, ahí en tu asiento, ponte a orar y clama a Dios. Señor, usa tu palabra para transformar mi vida en este día. Usa tu palabra para transformar mis afectos. Usa tu palabra para hacerme más como Cristo. Ora fervientemente antes de comenzar el culto para que Dios haga cosas maravillosas en tu vida por medio de su palabra. No pierdas tu tiempo conversando con otra gente, con otro hermano. Ora, ora, ora. Y verás la mano de Dios obrando en tu vida. Y verás el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Y quiero terminar diciéndote algo en esta mañana. Una de las razones por las cuales nosotros no oramos es porque, amados hermanos, nosotros no solamente descuidamos la palabra de Dios y descuidamos el estudio diligente de la Escritura. Hay otra razón por la cual el hombre no ora. Dice, hermanos, una de las características de los hijos de Dios, ¿usted sabe cuál es? Una de las características de un cristiano, ¿sabe cuál es? Que ora. Una de las características de una persona que no conoce a Cristo es que no ora. No ora. ¿Tú sabes por qué los que no son cristianos no oran? Porque los que no son cristianos se han constituido sus propios dioses. Ellos son sus propios dioses. Ellos se adoran a ellos mismos. En la arrogancia de su corazón, ellos no ven su necesidad de Dios y por eso no oran. La oración, de la misma manera que la oración es una marca, la marca de un cristiano, también la falta de oración es una marca de una persona, un distintivo de aquellos que no conocen a Cristo. Y es por eso que en esta mañana, si tú estás aquí hoy sin Cristo, yo quiero animarte a que tú vuelvas tus ojos a Cristo en esta mañana. Yo quiero animarte a que tú quites tus ojos de ti y vuelvas tu rostro a Dios, que busques a Dios para la salvación de tu alma y para el bien de tu alma. Y la manera de tú volverte a Dios en esta mañana, oh pecador, es precisamente orando. Ora ahí donde tú estás y pídele al Dios del cielo, al Señor de la historia, al que sostiene en su mano tu vida. Pídele que Él te cambie, pídele que Él te dé un nuevo corazón, pídele que Él tenga misericordia de ti y te guíe al arrepentimiento. Pecador, ora,
Porque la única oración de un pecador que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Ahí donde tú estás en esta mañana, ora arrepintiéndote de tus pecados, suplica el favor de Dios para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Ve a Cristo, el Rey de la historia. Vuelve tus ojos a Él en oración, porque Él murió, fue enterrado y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Acércate a Él, vuelve tu rostro a Dios en fe y en arrepentimiento. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar. José busca vamos a orar mientras los hermanos pasan para dirigirnos a la música. Quiero invitarte que ahí donde tú estás, tú ores. Y tú le pides a Dios, Señor, si tú eres cristiano, pídele a Dios, Señor, renueva mi vida de oración. Renueva mi lectura de tu palabra, renueva mi deseo de buscar tu rostro. Ora, mi hermano. Ora. Ora sin cesar para que la mano de Dios ore en tu vida. Quiero invitarte a que ahí donde tú estás, inclines tu rostro y quiero darte un momento para que tú ores. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, quiero animarte a que tú pidas a Dios que Él perdone tu pecado. Vuelve tu rostro a Dios en oración y arrepiéntete. Señor, en esta mañana invocamos tu nombre, oh Dios, y te damos gracias por la exposición de tu palabra. Te damos gracias por la instrucción de la Escritura en esta mañana. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú nos enseñes a orar. Enséñanos a buscar tu rostro. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús por la vida de cada hermano de nuestra iglesia. Quiero pedirte, Señor, que tú renueves nuestro deseo, Dios mío, de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de profundizar en tu palabra, para que nuestras oraciones sean motivadas e informadas por tu palabra. Señor, nosotros hemos descuidado nuestra vida de oración. Nosotros hemos fallado en volver nuestro rostro a ti en oración, y por eso en esta mañana te pedimos perdón. Y te ruego, Señor, que tú renueves la vida de oración de esta iglesia, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, por medio de tu palabra, abre nuestros ojos a nuestra miseria, a nuestra necesidad y a la suficiencia de Cristo. Señor, que tus promesas que nos has dado en tu palabra, Señor, renueven nuestra vida de oración. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Enséñanos a orar, Señor. Inclina nuestro corazón a orar, oh Dios. Yo te lo suplico en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. A ti, oh Redentor de nuestras almas. A ti, roca de nuestra salvación. Acudimos en esta mañana suplicándote. Enséñanos a orar. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar, Señor, Señor, mi Redentor y roca. Solo en ti deleite encuentro yo.
Señor, mi Redentor y roca, Salvador de este pecador. Mi culpa y pecado llevaste en la cruz, moriste a mi favor. La tumba y muerte conquistaste, por ti al fin libre yo soy. La tumba y muerte conquistaste, por ti al fin libre yo soy. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir para tu gloria, Dios. Quiero vivir para tu gloria, Dios. En esta semana, iglesia, ora para que Dios te conceda vivir para su gloria. Pecador, en esta semana, hoy, ora que Dios te dé un nuevo corazón y que Dios perdone tus pecados. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde yo os expulsé, declara el Señor. Yo os traeré de nuevo al lugar de donde yo os envié al destierro. Señor, después de haber escuchado tu palabra, quiero rogarte que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Vamos todos al comedor para tener este tiempo de compañerismo.